Buenas tardes, una vez más bienvenidos a nuestro curso y en esta clase le voy a hablar un poco más sobre los retos, los desafíos que tenemos muchas veces cuando estamos a trabajar en contextos de pesquisa onde el pensamiento, la estructura abismal sigue estando muy presente. La cuestión es trabajar desde nuestros lugares, desde nuestras posiciones. Y en ese sentido, reconocer la presencia de las formas de opresión como sea el colonialismo, el patriarcado y el capitalismo, nos requiere de nosotros un ejercicio permanente de autocuestionamiento sobre dónde hablamos, por qué hablamos y con quién hablamos. Cuáles son las relaciones de poder que están involucradas en nuestros proyectos de pesquisa. Lo que les voy a hablar y voy a intentar hacer una presentación corta para que haga más sentido las lecturas que fueron las sugerencias que les envié. Es un poco un análisis, una reflexión desde mi experiencia, desde mi trabajo de campo. Desde mi trabajo en el campo en Mozambique y esto es en primer lugar el primer problema. Cuando nosotros trabajamos sobre nosotros, nosotros somos el campo. Entonces la cuestión, hacer trabajo de campo, como que nos separa de la realidad, pero en realidad no nos separa. Y en ese sentido, el gran reto es de hacer una pesquisa que sea muy asiente en la realidad, lo que se va a traducir en una objetividad muy fuerte porque conocemos mucho mejor el campo, porque somos parte de ello y eso nos trae una serie de desafíos, de retos y de problemas que tenemos que tener en mente y por eso, como les decía, les hablo un poco de mi experiencia, una experiencia muy situada en los contextos sobre todo de África Austral, de Mozambique, de Angola, de Tanzania, de Kenia, que es donde hizo la mayoría de mi trabajo. Y es un posicionamiento político, epistémico, geográfico y ontológico, lo que significa ser y hablar y problematizar desde estas realidades. Y el primer momento, como les decía, es una cuestión muy fuerte, como lo veo y creo que en varias clases de este curso esto está saliendo, es de aprender a escuchar las voces de los otros y las otras personas que tienen una trayectoria de lucha, una trayectoria de participación en la construcción de estos países que salieron del contexto colonial en los últimos 60, 70 años y lo que eso ha significado y cómo se traducen esos retos, esos problemas en nuestra interpretación de lo que pasa hoy en el mundo. Y esto para mi juicio es muy importante porque todavía funcionamos mucho con la idea que la línea abismal que separa los colonizadores de los colonizados ha construido una estructura única en el sur global. Y eso no es así, el sur global es muy diverso y en realidad el intento de este curso es darle a conocer la diversidad, la especificidad a cada tiempo y a cada espacio de lo que está pasando en estos lugares. Y lo que es interesante es en contextos de África Oriental, que es donde yo soy, es la presencia de algo que se va a ocurrir también en Asia, en América Latina, que son las formas de colonialismo de poblamiento. Cuando, como les hablamos ya, cuando el colonialismo va a construir un sistema que va a reproducir, sobre todo en las ciudades, las formas de funcionamiento política, epistémica, científica que existía en la metrópole, para que los colonos que se están trasladando a estos países puedan en realidad no sentir mucho la diferencia, o sea, ocurre la conquista de la tierra y la conquista de la mente también de los colonizados que están en este territorio. Y esto es el primer problema, es que los colonizados pierden el poder de hablar por sí mismos y de hablar desde sus historias, desde sus epistemologías, desde sus literaturas, desde sus aportes a la ciencia global,
porque se transforman en un local sin voz y sin saber. Y por eso les propuse que leeran con atención el Estatuto del Indígena, que es un estatuto que Portugal va a adoptar en el inicio del siglo XX y que va a funcionar hasta en teoría legal hasta 1961, que es cuando se inicia la guerra en Angola y el estatuto va a ser abolido, pero en realidad sigue hasta las independencias en la mente de muchas personas. E isso leva a que escritores como, por exemplo, Gungyel Atiwong, Chinua Achebe y un montón de otros digan que en realidad eso fue el gran problema, fue la colonización de las mentes de las personas que están en contexto colonial y que muchos de ellos para desarrollarse, para subir en la vida, van a adquirir un conocimiento occidental y van a intentar de seguir usando esa referencia como importante. E isto é um problema que todavía sigue en nuestras realidades y si quieren les puedo enviar, están en portugués, pero les puedo enviar algunos textos que hemos estado escribiendo sobre el gran problema de la universidad en contexto africano, es que las universidades van a llegar, las universidades como institución de formación y de pesquisa van a llegar al contexto africano, las universidades modernas, como asociadas al proyecto colonial. O sea, en Mozambique la universidad surge en los años 60, casi al mismo tiempo que va a terminar el Estatuto del Indígena, va a emergir la universidad, pero es una universidad sobre todo destinada a la formación de los sujetos coloniales como nuevos sujetos ya asimilados a la cultura portuguesa y que deberían tornarse buenos portugueses. Entonces, esto no va a funcionar en realidad. En la independencia había muy pocos mozambiqueños se van a quedar en el país con formación superior y la universidad en realidad intentamos de cambiar un poco, pero es muy difícil de cambiar toda la estructura de hacer pesquisa y de repensar lo que es la ciencia, lo que sirven las ciencias y el conocimiento en nuestros contextos. Entonces, los retos en Mozambique y un poco en línea con lo que con Linda Twally Smith plantea, el gran reto es de escuchar las sabidurías, las luchas, los conocimientos, las posiciones de las personas que todavía no se escuchan porque no son consideradas sus experiencias, sus reflexiones no son consideradas importantes porque todavía nuestra estructura científica sigue reproduciendo la estructura científica que separa los saberes científicos como los buenos saberes y los saberes de los otros lados de la línea siguen todavía siendo saberes locales, tradicionales, de campesinos, etc. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con acusaciones de brujería y eso es muy difícil hablar con nuestros colegas que son jueces, que trabajan en el judiciario, cómo reglar una acusación sobre un espíritu, porque en realidad en la ciencia moderna, en la ciencia jurídica, la acusación tiene que hacer sentido sobre un cuerpo explícito, vivo, que se siente y que se ve. Entonces hay un montón de problemas que estos encuentros de epistemologías, que son también encuentros de ontologías, nos colocan hoy en día. Entonces, como los decía, el primer gran reto es de aprender a escuchar, sobre todo la escucha profunda, una escucha que nos permita en realidad absorber estas otras voces, estos otros conocimientos, estos otros retos que nos colocan y que son retos a una construcción más profunda de nuestra realidad, una historia social y política de nuestra región y que permita que las diferentes posiciones políticas estén presentes. Lo que pasó es que en muchos contextos hemos reconstruido la historia, pero sigue siendo la historia de un pequeño grupo que llega al poder y que no representa toda la diversidad de las luchas políticas que pasaron en esta región. Por ejemplo, lo que es más interesante es que Mozambique sale de una guerra profunda de liberación, después tiene una guerra civil y todavía las voces de las mujeres que están
en la línea de la frente, sea como campesinas produciendo con apoyo a los guerrilleros, sea como enfermeras, como profesoras, como guerrilleras ellas mismas, no entran ni en la historia ni, por ejemplo, en los acuerdos de paz. O sea, seguimos con una visión patriarcal y una visión muy colonial sobre cómo hacer las transiciones hasta la paz. El otro reto profundo que se nos coloca es el uso de otras lenguas y otros lenguajes en nuestra pesquisa. Cómo construir una pesquisa que nos permita la introducción de lenguas que no son el portugués. Por ejemplo, en Mozambique 40% de la población habla el portugués como segunda lengua, pero siguen usando 10, 15 lenguas que son las lenguas nacionales. Entonces, ¿cómo hacer pesquisa en contextos donde muchas veces nosotros no somos fluentes con las lenguas que siguen siendo utilizadas? Y esto nos coloca un montón de retos, que es la formación de los traductores, cómo hacer confianza en los traductores, cómo aprender esas lenguas para controlar la traducción y entrenar bien el traductor o la traductora para que hagan un buen trabajo y nos permitan conocer en realidad lo que está pasando. Cómo usar otros lenguajes, como sea la música, los grafitis, que son también una forma, la escultura. Todos esos son formas de conocimiento que la ciencia moderna separa de las ciencias sociales, las transforma en arte. Pero en realidad eso no funciona así. La otra cuestión, sobre todo en nuestra realidad, es toda la historia oral, la oratura, que es una forma muy específica de construir un texto de forma oral, y cómo hacer una traducción entre el texto oral y el texto escrito. Esto es otra forma compleja y difícil, y cómo hacer una traducción intercultural desde una escucha profunda y desde estos experimentos prácticos con estas personas es muy difícil, porque esto nos coloca la cuestión que nosotros ya no somos el centro, la pesquisadora, pero tenemos que hacer una pesquisa que sea una pesquisa de grupo, una pesquisa que haga sentido también a las personas que están involucradas en la pesquisa, y la relación cambia profundamente, porque el proyecto tiene que ser un proyecto que haga sentido para todos, que beneficie a todos, y muchas veces la negociación de la construcción del proyecto va a cambiar muchas veces el ámbito del proyecto. Y en segundo momento tenemos cuestiones muy interesantes que se nos plantean también, que es cómo construir un resultado que no es el mío resultado, pero un resultado de un colectivo, y que todos y todas participen en este colectivo. Y muchas veces lo que pasa es que tenemos entrevistas orales, cortos filmes, para que sea posible que todos y todas tengan derecho a la voz. Y esto es muy importante, y sobre todo porque nos permite que otros sujetos entren en la discusión. La otra cuestión que yo creo que es muy importante en este sentido, y que se nos plantea desde las epistemologías del sur, es cómo construir en realidad todo esto, la cuestión del derecho a la voz, que en realidad es un derecho a la historia. Es de reconocer nuestros aportes, nuestras contribuciones a lo que hoy pensamos que es la historia de la humanidad en su diversidad, que han sido nuestros aportes, nuestras participaciones, nuestros contributos, y esto nos obliga en todo momento a construir un diálogo, y un diálogo que haga sentido y que de una cierta forma permita no solamente la construcción de una democratización de la construcción del conocimiento, pero también una cuestión de justicia cognitiva, o sea, que las personas se sientan también parte de este discurso como agentes, como sujetos, y no como objetos de la pesquisa. Y este es el gran problema desde las epistemologías del sur, es construir diálogos que hacen sentido y donde todos se sientan al mismo tiempo participantes
y activos y al mismo tiempo que puedan entrar en diálogo. O sea, que la ciencia no sea una ciencia extractivista, donde yo hago un elencar de cuestiones que me parecen importantes, pero al revés, que construye las preguntas en diálogo, y en ese sentido muchas veces lo que pasa es que estamos en realidad construyendo diálogos y no entrevistas. Entrevistas son interesantes al inicio, pero es para responder a mi problema. No es para responder muchas veces al problema central de la persona que estoy entrevistando. Y por eso en los diálogos, en las conversaciones, ese problema queda muy interesante, cómo vamos co-construyendo conocimiento desde diferentes perspectivas y muchas veces añadiendo diferentes personas a la discusión. Que esto es un otro reto que muchas veces se coloca, que te dicen que tienes que hacer una entrevista individual, estructurada. Pero, ¿qué pasa cuando una otra persona llega y entra a la discusión y entra en la conversación? Eso es una forma de co-construir conocimiento y es una forma de ir ultrapasando la línea abismal, porque las personas se van entrando a la construcción del conocimiento sobre sí misma y muchas veces nos permite recuperar en realidad la historia en el plural. Y un otro lugar que es también una cuestión muy interesante es que nos permiten introducir y conocer otros conceptos y otras líneas de conocimiento que muchas veces nos pasan un poco despercibida porque vamos con una mentalidad muy fixa sobre lo que queremos. Y esto es una de las grandes cuestiones, es dejarnos sorprender por lo que está ocurriendo alrededor de nosotros, y o sea todos, que las personas se van sorprendiendo unos y unas sobre lo que conocen y lo que no conocen. O sea, no conocer es un paso muy importante para ir a conocer un poco más, reconociendo siempre que nuestro desconocimiento es inmenso y es una plataforma muy importante para ir siguiendo haciendo conocimiento. Entonces, eso yo creo que son los grandes retos que esa pesquisa nos plantea. Muchas veces la pesquisa en el inicio no sigue bien. Es muy difícil construir un proyecto a corto plazo, o sea, cuando te dicen te vas un mes a hacer trabajo. A mi juicio eso no funciona, porque conocer las personas requiere en realidad estar presente, estar en sintonía con sus problemas, con sus debates, y que ellos también conozcan nuestros problemas, nuestras inquietudes. Y esto todo requiere tiempo, requiere un interconocimiento a priori que muchas veces no aparece en nuestros relatorios de trabajo, etc. O sea, hay que pensar en el largo plazo lo que queremos hacer, en el tiempo que queremos. Y las epistemologías del sur en realidad nos ponen mucho esa cuestión del tiempo, sobre la necesidad de escuchar con profundidad, de reconocer a cada momento y a cada espacio lo que está ocurriendo y sobre todo después que sea un conocimiento que haga sentido para todas las personas que están involucradas en la pesquisa. No es solamente una cuestión de devolución, es una cuestión de co-construcción de conocimiento. Y eso nos deja una sensación de plenitud cuando logramos hacer eso, porque nos permite volver siempre a estos lugares de cuales somos también parte al final. Entonces eso creo que es la parte buena de nuestro trabajo. Les deseo la continuación de buen trabajo y creo que les voy a dejar una o dos cuestiones para escuchar desde vuestra posición cómo lo miran la cuestión de la objetividad, la fuerte objetividad, que es la objetividad cuando conocemos bien el contexto donde vamos a trabajar, que en realidad nos coloca siempre la cuestión que no podemos ser neutros, porque un conocimiento profundo nos obliga a tener una posición de poder y de opción en este contexto. Pero creo que hay muchas cuestiones que podemos seguir trabajando. Vamos a tener un conversatorio al final del mes de agosto y les pido que me van enviando cuestiones para el conversatorio para que después podamos trabajar en conjunto un poco más. Gracias y hasta pronto.